Buen día, mi nombre es Norma Cuellar. De profesión administradora de empresas, tengo una especialización en gerencia de proyectos educativos, maestría en gestión de las organizaciones y estudios en derecho inmobiliario, con una experiencia de 25 años en docencia universitaria, tanto presencial como a distancia. La educación a distancia me parece muy interesante, ya que es una forma para que los estudiantes puedan acceder a la educación superior sin tener que desplazarse. He tenido experiencias muy gratificantes con la Fundación del Área Andina, donde trabajé con la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables. Tenía estudiantes que eran soldados y estaban en el campo, estaban en diversidad de actividades que hasta les era muy difícil que les cogiera el internet, pero con todo y eso presentaban sus actividades, se conectaban y fueron muchachos que realmente se les avala su esfuerzo. Chicas que trabajaban en servicios generales para poderse pagar sus estudios, hoy en día son profesionales, con personas que aún inclusive tengo contacto y me alegra mucho que hayan tenido un desarrollo y una formación para llegar a ser profesionales de éxito. Con la Universidad Uniminuto también he tenido la posibilidad de trabajar a distancia, ofreciendo no solamente las clases virtuales, sino también asesorías académicas cada 15 días con los grupos de trabajo. También trabajé con la Universidad Cooperativa de Colombia, porque pues la pandemia nos cogió de un día para otro y estábamos de las aulas presenciales, saltamos a las aulas virtuales, allí trabajamos inclusive por Teams, por Google Meet, bueno, teníamos cualquier cantidad de plataformas que nos apoyan precisamente esta forma de enseñanza. En cuanto a la parte académica, puedo decir que tengo o aplico unas metodologías de enseñanza y aprendizaje que hace que el estudiante adquiera unas competencias para salir al mercado laboral y que realmente sea un estudiante o un profesional integral. Apoyo en metodologías, aprendizajes basados en proyectos. Me parece importantísimo que no todo se quede en el aula o, como digo yo, en el papel, en cuatro paredes, en un aula virtual, sino que realmente lo podamos llevar a la realidad. El aprendizaje basado en problemas. Cómo el estudiante puede llegar a tener un pensamiento crítico y puede llegar a resolver problemas de la vida real. El aprendizaje colaborativo, importantísimo que se aprenda a trabajar en equipo, puesto que las empresas trabajamos bajo la coordinación con otras áreas o departamentos y el estudiante no tiene muchas veces ese don para poderse socializar y más para empezar a tomar decisiones en equipo. Es importante esta formación. La clase invertida o Classroom obviamente es importantísima porque nos ayuda mucho en lo que es el estudio previo, la discusión de las clases, que pueda tener ese compartir también. El aprendizaje basado en casos, también situaciones concretas para que el estudiante pueda llegar a aprender y a tomar decisiones. El aprendizaje lúdico, importantísimo, cómo podemos motivar al estudiante o cómo yo inclusive lo motivo para que aprenda jugando, eh, a través de un quiere ser millonario, a través de un pádel, a través de un caiga en la nota, tantas actividades que podemos desarrollar para poner en práctica el aprendizaje. El aprendizaje autónomo también importantísimo. Dentro de las horas que tenemos destinadas a cada curso, se tienen unas horas de trabajo autónomo para que el estudiante también aprenda a tener una autogestión y una disciplina. El acompañamiento personalizado a través de lo que son las tutorías, las asesorías, tener esa cercanía y esa orientación para con el estudiante es importantísimo. La evaluación formativa y la retroalimentación continua, tener un monitoreo constante con el aprendizaje para que pues, el aprendiz o el estudiante tome y desarrolle estrategias. Como lo decía, en 25 años de experiencia he trabajado normalmente con la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables y puedo aportar significativamente a la ESAP
al programa de administración territorial. ¿Cómo? Pues con la trayectoria que me he permitido tener, he podido integrar unos conocimientos sólidos, teóricos, con experiencia práctica en gestión administrativa, contable, financiera, promoviendo siempre un aprendizaje contextualizado y significativo. Puedo contribuir al fortalecimiento académico del programa mediante la implementación de metodologías activas, como el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje basado en problemas adapta siempre tanto la modalidad presencial como a distancia, fomentando competencias siempre críticas, analíticas, éticas y sobre todo que los estudiantes puedan llegar a tener todas estas herramientas para ser cada día más competitivos. Además, tengo experiencia en diseño curricular, evaluación formativa, tutoría personalizada, tengo experiencia en autoevaluación, he desarrollado siempre también aportes, inclusive en trabajos de grado, manejé en la Universidad de Cundinamarca también algunos diplomados en propiedad horizontal a distancia como opción de grado. Eh, Fui la coordinadora de la sede de la Universidad Cundinamarca de Chía en opciones de la oficina de opciones de grado, lo que me ha permitido también estar cerca a los procesos de investigación. También puedo impulsar la vinculación con el sector público y los proyectos de investigación aplicada, siempre fortaleciendo la relación entre la academia y la gestión territorial, formando y fomentando siempre profesionales capaces de mejorar la eficiencia, la transparencia y la gobernanza de las organizaciones públicas locales. Hay que trabajar por nuestra región. Ibagué es una región que está creciendo, es una región que está en el centro del país, es una región donde se puede decir que el 60% del empleo depende de las entidades públicas. Por lo tanto, mi aporte es en desarrollar competencias y pensamiento crítico y siempre valores éticos que permitan a los futuros administradores públicos desempeñarse con responsabilidad y liderazgo siempre en estos contextos territoriales. En mi experiencia desde las estrategias de enseñanza y aprendizaje, puedo decir que he aplicado el modelo de Zapista centrado en el enfoque sociocostumbrista, partiendo del diálogo participativo. Al estudiante hay que escucharlo, hay que mirar cómo es creativo, cómo es innovador, hay que despertarle esa motivación siempre para que pueda participar también en proyectos. Un aprendizaje basado en proyectos es importantísimo. Siempre llevar al estudiante a que promueva un diálogo crítico y participativo, que analicen situaciones de las organizaciones públicas, que discutan soluciones, que se fundamenten en teorías y evidenciarlas. He implementado proyectos aplicados donde los estudiantes investigan una problemática, realizan un diagnóstico, les hago el acompañamiento, la asesoría y al finalizar el semestre o el curso, el estudiante lo que hace es sustentar, realizar una presentación de cuál fue el aporte o mejora que hizo a la institución. Es importante también que el estudiante tenga claro que no solamente puede desarrollar un rol de estudiante, sino que a través de la academia puede llegar a desarrollar un rol de asesor, que pueda a través de esos proyectos aplicados generar aportes que realmente sumen a estas entidades territoriales. He favorecido la autonomía y la autorregulación del aprendizaje, motivando siempre a los estudiantes a identificar sus propios proyectos, que su proyecto sea una condición de vida, que tengan esos objetivos personales, que planifiquen sus actividades y las puedan llevar inclusive a la realidad, y esto los lleve a la autoevaluación y a la coevaluación. En modalidad de distancia siempre he utilizado, como lo he dicho, herramientas digitales, siempre para mantener la interacción constante entre estudiante y docente, garantizando siempre la participación activa y el trabajo colaborativo, asegurando que todos los estudiantes
independientemente de su contexto social, económico, político, puedan acceder a este aprendizaje significativo. Normalmente el estudiante lo que quiere es llegar a ser profesional, no importa su condición. Y esa es la ESAP. La ESAP, dentro de su plan curricular, dentro de su modelo pedagógico, maneja un proceso de inclusión, lo que le permite a los estudiantes acceder a esta bella institución. En cuanto a las técnicas y herramientas orientadas a la educación a distancia, para adquirir obviamente unas competencias como administrador público, manejo foros de discusión y debate virtual, manejo obviamente un aprendizaje basado en proyectos, como les mencionaba anteriormente, videoconferencias interactivas y clases invertidas. Tengo también la potestad de manejar simulación y estudios de casos reales, trabajos colaborativos y coevaluación, importantísimo. Manejar una evaluación que sea formativa, que la evaluación construya, que sea continua y que obviamente esto me lleve a que el aprendizaje sea significativo y el desarrollo de competencias para los profesionales cada día sea más acentuada, que el estudiante tenga una retroalimentación continua que le permita afianzar siempre sus conocimientos. ¿A través de qué? Parciales, quizzes y todas las actividades que puedo llegar a desarrollar. Siempre he manejado estas técnicas y herramientas. ¿Para qué? Para que exista ese análisis crítico, la toma de decisiones, el liderazgo, la planificación, la gestión de proyectos y trabajo en equipo. Vuelvo y repito, en aras de tener una participación activa, que el aprendizaje sea también autónomo y significativo. Esto permite que el estudiante adquiera y afiance sus competencias. ¿Cómo me desarrollaría yo en un escenario, pues, como es mi clase de teorías administrativas? ¿Cómo preparo yo una clase? La clase, pues obviamente, tiene que ser estructurada, tiene que ser una clase planeada. Y para ello, pues lo que quiero es que los estudiantes comprendan los principales enfoques de las teorías en las organizaciones públicas, que analicen su aplicación en entidades territoriales y que desarrollen competencias críticas de análisis y resolución de problemas. Hago una preparación previa. Los estudiantes reciben un material de lectura, videos, unos podcasts, siempre aplicados sobre teorías clásicas y contemporáneas de las organizaciones públicas, con autores como Taylor, Fayol, Max Weber, Outlook, que nos llevan a qué? A tener un manejo de lo que es la teoría, las teorías, para llevarlas siempre a la práctica. Planteo una pregunta orientadora que puede ser: ¿cómo aplicaría usted las teorías para mejorar la gestión de una entidad pública territorial específica? Wow, esto lleva a que el estudiante lo pongamos a pensar, a que realmente evidencie qué quiere alcanzar. Inicio la clase con un breve diagnóstico, una lluvia de ideas, donde pues obviamente resalto lo importante de cada uno de esos análisis. Hago el desarrollo de la clase con el análisis de caso, el debate guiado y pues obviamente la aplicación de las teorías. Paso a la actividad práctica del trabajo colaborativo, cómo el estudiante puede presentar su diagnóstico, la identificación de las fortalezas y la propuesta basada en teorías. Cierro la clase con una retroalimentación y una reflexión, inclusive individual y grupal. Hago un proceso de evaluación formativo continuo basado en rúbricas que me permitan precisamente identificar todo lo que quiero llegar a alcanzar. Aplicaría esta clase obviamente en teorías administrativas con foros, aprendizaje basado en proyectos, con estudios de casos virtuales, con problemáticas, con una evaluación continua, y esto me lleva a mí a determinar que el estudiante pueda adquirir unas competencias para llegar a ser competitivo en el mercado. Muchas gracias.